pasando en Oriente Medio y bueno, pues todas las revoluciones que surgieron desde el 2011 y que crearon mucha expectación en el resto de países y que estas revoluciones, bueno, pues han ido haciendo más fuerte y demás y hasta llegar al 2019, que fue un poco el auge, ¿no?, del resurgimiento revolucionario de todos estos países y que se fueron extendiendo desde Argelia hasta Irak. Para ello tenemos dos ponentes hoy, Amine Limán, que es de Kabylie, Argelia, militante de Mars 21, y que nos hará como una exposición más global sobre la historia, ¿no?, desde los principios de Argelia hasta ahora, poniéndonos en antecedentes de cómo han ido sucediendo estas revoluciones hasta la actualidad. Y luego tenemos a Nikos Lountos, es corresponsal internacional de Solidaridad Obrera en Grecia y militante de Más 21 en Sevilla, que nos hablará un poco del regreso de estas revoluciones en Oriente Medio en 2019 y lo que está pasando en Estados Unidos, Argelia, Líbano, Sudán e Irak, ¿no?, como parte de esta entrada de las masas, ¿no?, en la escena política. Como sabéis, hará una exposición de media hora, 15 por cabeza, más o menos, y a partir de ahí se abrirá el turno de palabras, ¿vale? De 3 minutos por persona, y podréis ir pidiendo paso a través del chat. Bueno, si os doy, sin más precedentes, os doy paso con Amine. Adelante. Gracias, Noelia. Antes de todo, voy a hablar un poco de Argelia. Voy a intentar hacerlo con mi castellano, que a veces es complicado encontrar las palabras para describir todo. Y además las notas que tengo aquí son en francés, entonces tengo que también traducir al mismo tiempo, pero vamos a intentarlo. Entonces, yo voy a hablar un poco del caso específico de Argelia, un poco de historia, para entender un poco los movimientos políticos, un poco de este país que es tan cercano de nosotros, pero que al final conocemos pocas cosas, porque es un país que no sale mucho en los medios de comunicación, que entonces, aunque está muy cerca de nosotros, nuestros conocimientos generales un poco limitados. Entonces, intentaré hablar un poco de esto. Luego, Nikos, que va a tomar la palabra después, va a hablar un poco de la situación política más en la región y los factores que han conducido a las revueltas populares que conocemos cada siglo, ¿vale? Entonces, Argelia es un país del norte de África que tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados, es más o menos la superficie del Mediterráneo, para compararlo así, para tener una idea de qué es. Es un país de 43 millones de habitantes, donde 30% de la población tiene menos de 15 años. Es decir, que es un país también bastante joven. En la historia reciente de Argelia, entonces Argelia es un país que ha sido colonizado entre 1830 hasta 1962 por Francia. Entonces, un proceso de colonización muy largo. Entonces, entre 1830 hasta 1857, más de 27 años de resistencia popular para que la colonización francesa puede tomar un control parcial del territorio. Es decir, que había resistencias populares separadas, pero había una resistencia muy larga a la penetración francesa, que ha durado más de 50 años, 27 años, y que se ha terminado en 1857 para la toma de Kabylie, que es una región montañosa que ha resistido mucho también a la colonización francesa. Entonces, después de esto, había también algunas resistencias políticas, a veces militares, contra la colonización francesa, hasta 1954, donde había una organización política que ha decidido de tomar las armas contra la colonización francesa, porque se dan cuenta que al final todas las luchas políticas no han podido conseguir una igualdad, que fue la primera reivindicación del pueblo argelino, es acceder
a la ciudadanía, como todos los franceses también que viven en este territorio. Pero luego, cuando todas las posibilidades de lucha pacífica no podían conseguir este cambio, entonces se veía la necesidad de tomar las armas y era un movimiento de decolonización. Entonces, eso empezó en 1954 y se acabó en 1962 con la independencia de Argelia. Las cifras oficiales hablan de más de 1.500.000 de muertos del lado argelino durante esta guerra. Por ejemplo, en mi familia yo tengo más de 13 personas que están muertos en esta guerra contra la colonización francesa. Una de ellas es mi abuela también. Entonces, esta lucha se ha hecho en un partido que se llama el FLN, que significa el Frente de Liberación Nacional, donde cohabitan son muchas fuerzas políticas, corrientes políticos, de izquierdas hasta también los islamistas. Entonces era un movimiento muy amplio y diverso. Entonces, pero después de la independencia de Argelia en 1962, este aparato político ha tomado el poder de manera muy violenta contra la voluntad popular y el gobierno de Argelia de esta época. Entonces han puesto una dictadura del partido único contra la voluntad popular. Se ha puesto como el único interlocutor y decidor de actor político en Argelia. La mayoría de los miembros de este partido es lo que podemos llamar una burguesía burócrata y militar también. Y también había luego gente que trabajan también en el sector de hidrocarburos, en la Compañía Nacional de Hidrocarburos. Entonces, el modelo es lo que nosotros calificamos de capitalismo de Estado. Entonces, durante esta época, después de la independencia del país, después de la guerra, como en todos, la mayoría de los países que cuando salen de la guerra hay un crecimiento económico, hay una mejora de las condiciones sociales de la gente, se empiezan a construir escuelas públicas, universidades, las mujeres empiezan a estudiar por la primera vez en la historia del país. Entonces había unos cambios sociales muy positivos, aunque en el mismo lado, en el otro lado, había una dictadura del partido único que impone una única idioma, que es el árabe, contra toda la diversidad de Argelia de idiomas que se hablan, una cultura única también. Entonces eso también genera muchas contestas contra el régimen. Una de ellas, por ejemplo, en 1980, lo que llamamos la primavera amazigh, donde en la región de Kabylia salieron la gente para pedir más derechos democráticos, pero luchar también contra el régimen autoritario del partido de FLN. Entonces el país ha seguido así hasta 1989. Aquí también vemos que más o menos los países stalinistas y también casi han caído todos en la misma época. 1989, con la caída del muro de Berlín, coincide también con la crisis económica entonces en Argelia, que también ha conducido a una crisis política. Entonces, en 1989 había protestas que llegaron a la primera constitución entonces pluralista que admite por la primera vez existencia de varios partidos políticos. Y las primeras elecciones en 1992 ganaron el partido que llamamos islamista, que llamaron el Frente Islámico por el Salud. Los militares y la burguesía que hablamos antes no aceptaban estos resultados, entonces pararon el proceso político, el país entraba en la guerra civil. Después de esto también, con la crisis política, había también una crisis económica y la Argelia estaba obligada a endeudarse el Frente Monetario Internacional, que también han puesto condiciones muy drásticas, lo que llamamos la doctrina del Choco, que hemos visto también en países de América Latina, con privatizaciones de todas las empresas públicas, la destrucción de todo lo que es la protección social y servicio público. Entonces, además de la crisis política y económica, hemos visto también una crisis social muy profunda. Pero como coincido también con la guerra civil, no hemos visto mucha resistencia popular organizada porque el país estaba en
una violencia extrema. Entonces, en 1999 llega al poder el presidente Abdelaziz Bouteflika, que fue un primer ministro de Asuntos Extranjeros del gobierno de Boumediene de los años 70. Entonces, un personaje muy conocido que gobernaba el país durante 20 años. Los 20 años donde hemos gastado más de $1.000 millones en la economía nacional, pero sí construyendo algunas infraestructuras, carreteras, pero también mucho de este dinero ha servido a construir empresas privadas y mucha corrupción también. Entonces, aunque había mucho dinero, un crecimiento económico, había también muchas luchas sociales, sindicales, contra la precariedad de muchos sectores. No había entonces, estamos hablando entre 2011 hasta 2019, más de 5.000 huelgas separadas en el tiempo, en espacios geográficos, porque por ley también en Argelia es prohibido tener un sindicato, como decirlo, central, es decir, que está presente en diferentes sectores. Lo que está aceptado son de sindicatos, por ejemplo, de educación solo, sindicatos de cosas para prohibir a la clase obrera unirse en movimiento más amplio para imponer cambios reales. Entonces, en este periodo entre 2011, entonces había también mucha corrupción, como he dicho antes, restricción de las libertades, había muchos movimientos, huelgas, como he dicho, en la salud, reprimido de manera muy violenta, en el sector de la educación también. También había muchas huelgas contra la explotación del gas de schist, también en el sur del país. Entonces, este movimiento indica que las revueltas populares que hemos visto a partir de 2019 no venía de nada, sino que las clases trabajadoras estaban ya moviéndose, no en un movimiento unitario amplio, pero en diferentes zonas. Entonces no había una estagnación, una calma, hasta que de algún día salió las movilizaciones que hemos visto en 2019. Entonces, a partir de febrero de 2019, hemos visto que millones de gente saliendo en la calle, de clase obrera, de movimientos feministas, una presencia muy, muy fuerte de las mujeres por la primera vez en la historia del país, que ha recuperado su sitio como un movimiento muy potente, han participado en todas las huelgas como movimiento feminista. Eso es los grandes cambios que hemos visto este vez. También acabaré, también hemos visto también que los islamistas al final no están tan potentes, tan presentes en la sociedad como lo describen muchos medios que quieren un poco desacreditar a este movimiento. Pero las limitaciones están aquí, porque durante esta movilización no había un partido revolucionario capaz de poner un poco la dirección de que tiene que tomar este movimiento para plantear las reales ideas de cambio y también a unificar al final todas estos movimientos en la clase obrera en diferentes sitios. Entonces, eso ha conducido también a una especie de estagnación durante el movimiento. Hemos visto gente saliendo en la calle durante diferentes meses, pero sin poder ir más allá. Aquí vemos, como he dicho antes, las limitaciones de no tener un partido revolucionario capaz de conducir un movimiento como así. Entonces, como he dicho antes, una de las cosas más positivas que hemos visto es la participación masiva de las mujeres en estas huelgas. Podemos considerar también que eso, por una generación, también es una formación, porque es la primera vez que hemos visto una huelga de una amplitud tan grande, donde han participado personas, clase trabajadora, jóvenes, mujeres, en todo el país. Entonces, es también una formación de cómo construir redes también de solidaridad, de apoyo, de organización política. Es algo también que está experimentando una juventud que nunca ha visto
que ha crecido después de la guerra civil. Bajo de mi punto de vista, aunque este movimiento después de la pandemia que hemos visto, entonces la gente ha parado de salir a la calle por razones de salud, como lo sabemos todos. Ahora se habla que pronto también las huelgas... está acabando. Sí, entonces ahora se habla que las huelgas también van a volver pronto en la calle, pero el gobierno sigue sordo, no quiere escuchar a lo que está pasando, está preparando un proyecto de nueva constitución, hablando con sí mismo, mirando a sí mismo en el espejo, sin debate popular real. Entonces, si las condiciones económicas también siguen malas, porque el precio del petróleo sigue bajando, podemos pensar en pronto que también va a haber más movimientos sociales, más empleos, y hay que prepararnos por eso. Y corto, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora, Nikos, cuando quieras, adelante. Hola, Nikos, no te oímos. ¿Nikos? ¿Ahora me oye? ¿Se me oye? Sí. Sí. Sí, tenía apagado el micrófono. Decía que la desventaja de hablar segundo es que tanto Nuno como a mí me ha dicho que esto lo va a tocar Nikos, lo va a decir Nikos, no va a decir nada de lo que habéis dicho. Ah, no perfecto. Pues di lo que quieras. No hay tiempo para todo eso. Pido perdón por eso. Voy a decir lo que nos da tiempo y después en el debate, en la conversación, lo hablamos todo. Una cosa con la que quería empezar es que el año 2019, ahora a posteriori, se puede ver qué importante año ha sido. Recordar, no solo el Medio Oriente, fuera del Medio Oriente, Chile, Ecuador, Hong Kong y otros sitios. Y dentro de todo eso, las revueltas y las revoluciones en Argelia, que ha comentado Amin, en Sudán, en Líbano, en Irak, todo esto en un año, en el año 2019. Y ahora toca Estados Unidos. Creo que no tendremos que dejar espacio a un argumento, a cualquier argumento que diga que todo esto no tiene nada que ver uno con otro. Algunos lo comparan con el mayo 68. Yo creo que es mejor que el año 68, pues, de lo que está pasando. Y tenemos que enlazar, a ver cómo, por qué cada uno lo ha vivido de diferente manera. La pandemia y confinamiento y todo esto nos ha hecho pensar que esto, digamos, es una época antes y una época después. Pero lo que ha pasado de verdad es que lo que estamos viviendo ahora es una condensación de lo que iba a pasar antes. No ha parado todos los procesos que iban corriendo antes pararon supuestamente, pero se están condensando. Y Estados Unidos es el punto de la Tierra, del mundo, donde todo se está condensando de una manera imprevisible, porque exactamente es el centro del capitalismo, del global, del imperialismo. Pero si no queremos coger este sitio, hoy mirad qué está pasando en Líbano hoy mismo. Hoy mismo se están volviendo a la calle. Y va a caer el nuevo gobierno. Después del gobierno que echó la revuelta del otoño pasado, lo van a echar a este gobierno también. O sea, no ha parado nada. Lo contrario, se ha condensado todo. Así que tenemos que tener... se conecta todo con el otro. No es nada separado. Y si hablamos de Oriente Medio, quizás haya una pregunta más básica a gente que no está tan acostumbrada a hablar de estas cosas. ¿Por qué hablamos de Oriente Medio? ¿Por qué? ¿Y por qué no hablamos de otros sitios? La Tierra tiene muchos sitios y podemos hablar de muchos. Oriente Medio tiene una importancia, tiene algo especial. Os digo solo un número, que lo tenía aquí, que creo que sí. Os digo una cosa. 50% de las exportaciones de armamentos de Estados Unidos van a Oriente Medio. 32% de las importaciones de armamentos en el mundo entero se hacen en el Oriente Medio. 6 de los 10 países con mayor gasto militar como porcentaje del PIB en el mundo se hace
en el Oriente Medio, están en el Oriente Medio. Hablamos de Arabia Saudí, Omán, Kuwait, Líbano, Jordania, Israel. Y sí, ahí falta Argelia, que está también dentro de los... Serían 7 los países. Solo que la estadística que he usado considera a Argelia como parte de África del Norte. O sea, si añadimos a Argelia ahí, 7 de los 10 países del mundo con mayor gasto militar están en el Oriente Medio. Algo pasa ahí, ¿no? Algo pasa para hacernos pensar el Oriente Medio como una región que merece la pena mirarla con más cuidado. Y para dar ¿por qué no me gustan las explicaciones complicadas? La respuesta fácil es una palabra: petróleo. Hay más complicación detrás de esto, pero la palabra clave es petróleo. Y para decirlo de otra manera, utilizando un argumento que no es mío, lo he leído, en los años 50, si hablabas en inglés, por lo menos, no sé qué sea, con petróleo del Golfo, si hablabas en ámbito de economía, de petróleo del Golfo, se entendía petróleo del Golfo de Texas. Desde los años 70, está claro, cuando hablamos de petróleo del Golfo, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del Golfo Pérsico. O sea, hay una base material de todo esto, que es el petróleo, que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las colonias, las antiguas fuerzas coloniales perdieron sus colonias, o las dejaron perder, o no sé qué, perdieron su importancia las colonias, por muchas razones históricas, de las revoluciones, incluso de la economía, cómo cambió la economía mundial, incluso de la tecnología mundial, cómo cambió, porque podían las fuerzas coloniales tener otras opciones para producir materiales de las colonias. Había un material que no se podía prescindir, que este material es petróleo. No solo como primera materia para energía, sino también para los plásticos y todo este tipo de producción industrial. Así que aquí pasa algo y nos importa, porque estamos cerca, porque hasta cierto punto, Estado español forma parte del Oriente Medio, no solo por Ceuta y Melilla, por la intervención y todo, pero también porque es una parte central del capitalismo global y de su crisis. Y las revueltas en este sitio, en este punto del mundo, nos importan mucho. Y 2019 nos dio una primera impresión de qué puede pasar. Y pueden pasar muchas más cosas en el Oriente Medio. Y no solo el enlace que hago no es solo entre 2019, coronavirus, y 2020, sino también con las revoluciones de 2011. ¿Por qué las revoluciones de 2011, que fueron un punto clave? Había parte de la izquierda incluso, que aparte, no digo de los extremistas que decían que esto todo no es conspiración y no es nada y es una tontería, sino también de la izquierda que las vio como revoluciones, que las dejó ver como una excepción, un relámpago dentro del desierto, y no iba a pasar nunca. Y vimos en 2019 cómo esto no es así, por Sudán, por Argelia, por Líbano, por Irak, y por todo, y por la situación en Egipto, incluso que todo lo que se puede reproducir. Esto es un punto primero que quería poner. Segundo, lo que quería poner como argumento es verlo todo esto como a nivel más histórico, que creo que nos ayuda, no para contar la historia, para decir qué pasó hace 100 años y qué pasó hace 50 años, sino verlo bajo una perspectiva histórica y ver ver el nivel de desestabilización que existe ahora mismo. Porque solo si lo vemos a nivel histórico podemos ver las perspectivas que existen ahora mismo. Porque lo que pasó con 2011, las revoluciones de 2011, y no tenemos que perderlo de vista, es que los imperialistas y los regímenes locales perdieron totalmente el control. No sabían, desde entonces no saben exactamente qué va a pasar. Y siguen viviendo estos 9 años que han pasado, y con 2019 aún más, bajo el miedo de que esto se puede reproducir, y se puede reproducir a un nivel más alto. Todo lo que están haciendo, incluso la represión brutal que se está desarrollando en Egipto, por ejemplo, en Egipto que toda la oposición está en la cárcel, por ejemplo, y lo que está pasando en Palestina incluido,
tenemos que verlo bajo esto, bajo esta visión de que vieron muy cerca el fin, los regímenes y los imperialistas. Y se actúan bajo el miedo de que esto puede ser peor cuando empiece otra vez. Y los regímenes de Sudán y de Argelia lo vieron de muy cerca, muy cerca. Y por eso tuvieron que cambiar. Y por eso en Líbano tuvo que dimitir el gobierno el otoño pasado. Este gobierno en Líbano, un ejemplo, este gobierno en Líbano está bajo presión de dimitir ya hace muchos años. Os recuerdo casi anécdota. El primer ministro Hariri, que dimitió el otoño pasado, lo habían, no me sale la palabra en castellano ahora mismo, lo habían ahí casi encarcelado en Arabia Saudí hace unos años, presionándolo para dimitir, y volvió a Líbano, no dimitió. Pero bajo la presión del movimiento del año pasado dimitió. ¿Por qué tienen miedo de lo que puede pasar, de lo que viene? Ahora, el argumento sobre el nivel histórico. Mirad por ejemplo, no es la primera vez que los poderes grandes pierden el control en el Oriente Medio. No es primera vez. Lo han perdido muchas veces, pero y lo han perdido bajo la presión de lo que viene de abajo. Desde los primeros... ¿Dónde empezamos? En la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial se formaron las líneas que se llamaron históricamente Sykes y Picot. ¿Sabéis? Sykes y Picot eran dos diplomatas ahí de Inglaterra y de Francia que cogieron un lápiz, cogieron el mapa de Oriente Medio y dijeron, mira, aquí es Siria, va a ser para Francia, esto es Jordania para nosotros, esto es Egipto para nosotros, y crearon las fronteras que conocemos más o menos hoy en el mapa. Pero se suponía que iban a salir de la Primera Guerra Mundial así, pero no salieron así. No salieron así por dos razones. Primero, porque hubieron revueltas. 1919 en Egipto, después en Irak, en Siria, hubieron revueltas contra esta situación. Y también porque la Revolución Rusa abrió los cajones del zar y publicó todos los documentos de estos acuerdos secretos, y todo el mundo, todas las masas del Oriente Medio podrían saber qué está pasando, qué pasaba detrás de estos acuerdos. Y lo destrozaron todos esos acuerdos. Segunda vez que perdieron el control es la que contaba antes Amin, después de la Segunda Guerra Mundial. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, otra vez, con Estados Unidos saliendo como el nuevo gran poder mundial, pensaban que ya lo tenemos controlado todo esto. Pero salieron de la Segunda Guerra Mundial y salieron con unos nuevos movimientos anticoloniales, 52 en Egipto, después en Irak la revolución, y el último punto y final importante, Argelia, contra los franceses. Todo esto destrozó todo lo que pensaban ellos como estabilidad. Habían salido con Israel como una nueva fuerza, una presencia colonial y militar en el área, en la región, que se suponía que iba a estabilizar la región. Lo intentaron en 56 con la guerra de Suez, pero tampoco esto funcionó. Argelia fue un momento muy importante para eso, que lo tiró todo en el aire, todo lo que estaba pasando. Y otra vez se tenían que adaptar a la nueva situación que se creó desde abajo. Y tercer punto. Sí, primero es la Primera Guerra Mundial, segundo es la Segunda Guerra Mundial. Tercero, que parecía aún más estable, es recordad qué pasó después de la Guerra de Vietnam. Después de la Guerra de Vietnam, aunque los Estados Unidos perdieron la Guerra de Vietnam, se sentían bastante cómodos en Oriente Medio, exactamente porque, aunque en Vietnam habían perdido el control, en Oriente Medio salían más fortalecidos Estados Unidos, exactamente porque habían hecho el acuerdo con Egipto, que Egipto reconoció a Israel con Sadat en aquella época, y
sentían que, mira, vale, hemos perdido ¿cómo se llama esto? El Oriente Lejano, el Lejano Oriente, me lo dice Marta del otro cuarto. El Lejano Oriente, pero el Oriente Medio, que es tan importante por el petróleo, lo podemos controlar. Y así se sentía en aquella época. Y vino la revolución en Irán en 79, que Irán se consideraba el país más controlado por el imperialismo en aquella época, porque ya había pasado de una semi-revolución con Mossadegh y la nacionalización del petróleo, y la habían machacado, y otra vez perdieron el control de lo que puede pasar. 3 veces, pero esta vez es aún peor para ellos, es aún peor, porque no tienen nada de... Desde 2011 no tienen nada nada estable, nada estable. Y no solo ellos no tienen nada estable, hay nuevas fuerzas que entran en el escenario, tanto los regímenes como otras fuerzas imperialistas, como China entra en el juego y todo esto, y también las masas, que es lo más importante, cómo han entrado y no dejan nada estable. Ni esto, 2019-20 es la respuesta en todo eso. Cuando hablamos de... Estamos en un momento que... Dime, ¿quieres decirme algo? Nico, sí, 2 minutos. Sí, vale. Estamos en un momento que no hay ni Sykes-Picot como en Primera Guerra Mundial, ni el control absoluto de Estados Unidos como después de la Segunda Guerra Mundial, ni los ejes de los regímenes tan controlados como pensaban en los años 70. Estamos en un momento que todo está descontrolado totalmente, descontrolado. Y digo, por muchas razones. Pensad una razón que no es nuestra, cómo se mueven ahora mismo los regímenes locales, los regímenes pro-imperialistas estoy hablando. Por ejemplo, Arabia Saudí y Emirates. Mirad qué está pasando en Libia. En Libia ahora mismo han convertido un país en un desierto totalmente. Están masacrándolo todo, porque hay fuerzas europeas y de Medio Oriente que apoyan un gobierno del país y otras fuerzas que apoyan otro gobierno del país. Y ahí no les importa nada. Cada uno echa los armamentos que quiere, los apoyos que quiere. Ahora mismo está pasando esto, una cosa que lo conozco un poco más de cerca. La competencia entre Grecia y Turquía se ha trasladado a Libia, porque Turquía está apoyando uno de los gobiernos, Grecia está apoyando otro de los gobiernos que está ahí. Ambos están mandando armamentos, están interviniendo. Cada uno hace lo que quiera, digamos, porque cada uno piensa que aquí es una oportunidad para ganar lo que podamos. No está bajo el control de nadie. Y dentro de eso, y para poner un argumento que es importante para nuestra conversación, aquí como entra la cuestión del islamismo, que puede liar un poco a la izquierda. Lo digo como anécdota para hacerlo más claro. Ahora mismo, uno de los gobiernos de Libia, uno de los dos, que apoya el ejército de Haftar, Haftar es uno de los hombres de guerra ahí que controla el este de Libia, él se supone el antiislamista del país, pero es el antiislamista que tiene todo el apoyo de los Emirates y de Arabia Saudí. Y recibe todos los armamentos y el apoyo de Egipto de Sisi. Vamos acabando ya, ¿eh? ¿Perdona? Que vayas acabando, por favor. Sí. Ahora mismo. Lo digo como un ejemplo, cómo no tenemos que dejarnos llevar por estos argumentos que vienen desde arriba, de islamismo y no islamismo. Aquí, en muchos de los casos, cuando hablan de lucha contra el islamismo, lo que de verdad quieren decir es lucha contra cualquier oposición política a regímenes que quieran hacer lo que quieran. Ahora, regímenes como de Arabia Saudí y de Emirates, diciendo que están luchando contra el islamismo de este tipo. Termino con una cosa. Exactamente porque las masas han intervenido en el escenario.
en Irak. La revolución en Irak del año pasado, la revuelta, hablamos de una revolución de verdad, tirándolo todo, poniendo todas las patas arriba, no solo de Estados Unidos, sino de Irán, como intervenía en Irak, produciendo su propio periódico de revolución, utilizando una red de pequeños cochecitos que utiliza la gente para hacer trabajos de mierda que hace en Irak, como ambulancias para la revolución. En Líbano, echando un gobierno detrás de otro. Esto llega hasta el punto corazón de Oriente Medio, en Palestina. Y termino con esto. En Palestina tenemos por delante una cosa muy, muy importante. Tenemos que estar muy atentos en eso. Se ha salido este nuevo gobierno entre Gantz y Netanyahu, que se suponían que eran los enemigos más fuertes del mundo, no podían hablar uno con otro, querían mandar uno a otro a la cárcel, y ahora mismo tienen un gobierno en común. Y tienen un gobierno en común porque están de acuerdo que en 1 de julio van a hacer el mayor ataque desde por lo menos los años 60 a Palestina, robando aún más tierra del valle del río Jordán, exactamente porque todo está en el aire. Y no hay ningún plan desde los imperiales. El único plan que hay es que coged lo que podáis, porque no sabemos quién va a controlar mañana lo que está pasando aquí. No sabemos dónde va a estallar nueva revolución, no sabemos dónde va a estallar nueva desestabilización. Y creo que desde el punto de vista de izquierdas tenemos que hacer todo lo que podamos para crear más lazos, más conexiones con los movimientos que surgen en todos estos países, exactamente no porque la situación es mejor, lo contrario, la situación es más inestable y puede pasar todo tipo de cosas, pero teniendo en cuenta que los imperialistas no lo tienen controlado, y por eso todo es posible. Muy bien, Nikos, muchas gracias. Bueno, abrimos ahora turno de preguntas y exposiciones varias. Si queréis podéis ir cogiendo turno por el chat. Y bueno, al final, como siempre, daremos 10 minutos a cada uno para hacer un poquito la conclusión y daremos por terminado 5 minutos, 5 por cabeza, venga, va, y daremos por terminada la sesión de hoy. Así que, bueno, León quería hablar, te doy paso, León. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos desde México. Nada más, me parece muy interesante, yo desconocía muchas cosas de Argelia, me parece un tema muy interesante. Les voy a dejar un par de preguntas aquí en el chat para que me hagan favor de responder. Insisto, muy interesante, es un ejemplo de cómo el colonialismo se transforma en imperialismo para perjuicio de nuestros países, bueno, obviamente países sometidos al capitalismo internacional hoy día, ¿no? Entonces, se los dejo por ahí y les agradezco su atención. Muchas felicidades, que estén muy bien. Muy bien, pues ahora me ha pedido palabra Ariel y luego Jesús. ¿Ahora se escucha? Sí. Bien. Titulares, para ser breve y agilizar el debate. Así como en Chile, con las manifestaciones monstruos que hubo, faltó solamente que alguien dijera vamos a la moneda. En Argelia hay una estación revolucionaria donde millones han salido a la calle y por eso la situación es revolucionaria y han hecho retroceder al régimen militar. Esos millones tienen un marco organizativo para discutir qué programa de gobierno tienen que aplicar una vez derrocado el régimen. Ese marco es la UGTA, donde incluso millones se han lanzado a apoderarse de la misma, queriendo echar a los burócratas que la dirigen. Si hay una consigna central para los revolucionarios en Argelia, es por un gobierno de la UGTA, que aplique un programa para comenzar a desmantelar el capitalismo en Argelia. Esto sería como la chispa en la pradera que podría desembocar el incendio en todo el Magreb. Era eso lo que quería señalar, me interesaba sobre todo Argelia. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pues ahora tú, Jesús. Bueno, yo creo que cuando hablamos de Oriente Medio hay que hablar de guerra, ¿no? Y creo que es muy importante que todas tengamos claro que el capitalismo no existe sin guerra. Creo que está muy interesante leer, por ejemplo, a Lenin sobre imperialismo y darse cuenta cómo las dinámicas imperialistas conducen a la guerra y son propias de la naturaleza del capitalismo. Entonces, cuando nos dicen que puede haber capitalismo más amable, pues no, es imposible. El capitalismo no existe sin guerra. Entonces creo que es muy interesante el movimiento que hubo a nivel mundial contra la guerra, ahora que se está extendiendo por gran parte del mundo el movimiento de Black Lives Matter. Creo que recuerda un poco a ese movimiento internacional que hubo contra la guerra de Irak. Y en gran parte Oriente Medio y Oriente Próximo son sitios de guerra, por lo que ha dicho Nikos, por el petróleo. El petróleo, lo dicen las petroleras, no lo dicen las organizaciones ecologistas, quedan 30 años de petróleo barato. Se ha superado ya el pico del petróleo, es decir, se ha consumido más de la mitad del petróleo que había. Esto de que estén poniendo ahora impuestos al diésel, esto de que estén poniendo impuestos a plásticos de un solo uso, no es porque estén preocupados por el medio ambiente, es porque se está acabando el petróleo. La existencia del petróleo explica, por supuesto, la existencia de dictaduras por todos lados en Oriente Próximo, y a esta inestabilidad de que se está acabando el petróleo se le suma el cambio climático. El cambio climático en las zonas de Oriente Medio y Oriente Próximo, que son zonas áridas y semiáridas, está avanzando muy rápido, va a llover muchísimo menos y ya llueve poco, de manera que el cambio climático actúa también como un catalizador de conflictos sociales. Entonces es un cóctel perfecto para la inestabilidad, y creo que los pueblos de esta región en las últimas décadas nos han dado grandes lecciones de cómo se construye una revolución desde abajo, y muchas de esas revoluciones, por ejemplo como la de Egipto, yo creo que no han dicho su última palabra. Son procesos revolucionarios de décadas. De manera que creo que tenemos mucho que aprender de estos pueblos, y en el marco del siglo XXI de inestabilidad, esas revoluciones muchas veces son contagiosas. Lo vimos cuando el 15M hablaba, entre comillas, con las revoluciones árabes, con el movimiento de Occupy en Estados Unidos, con la ola de huelgas en Grecia, de manera que creo que tenemos mucho que aprender y que mostrar nuestra solidaridad, por supuesto, con todos estos pueblos en una zona muy inestable. Corto. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Bianca. Hola. Adelante. Bueno, yo tengo dos preguntas, una para Mine y otra para, en general, que quisiera debatir sobre ella. La primera era que, bueno, yo estoy intentando estudiar un poco lo que pasa en Argelia, lo que pasa que, claro, es un poco complicado porque aquí tampoco viene mucha información y pues lo que coges, pues tampoco, o sea, lo que es cierto, lo que no. Pero sí que estoy investigando que cuando Bouteflika se fue del gobierno, después en 2019 hubieron unas elecciones y después alguien tomó el control por los militares. Lo que no me ha quedado claro es ahora mismo cuál es la situación, si sigue la persona apoyada por las fuerzas militares y se ha cambiado de gobierno. Y la segunda pregunta era relacionada con lo que se ha dicho ahora sobre el petróleo. También era un poco pensar que, porque claro, lo del petróleo, primero que se está acabando y segundo que con la crisis climática lo estamos viendo como muchos países van a ir poco a poco dejando de apoyarse en este petróleo y adoptando otras medidas y otras fuentes renovables. Entonces, con esto podríamos pensar que quizá pues, las dictaduras que ahora mismo están en Medio Oriente, que se sujetan por esto, por el petróleo y la industria en la zona, ¿a dónde irían? Si, quizá, o sea, yo ahora mismo no sé qué decir, ¿verdad? Pero no sé si los que, yo qué sé, pues a mí o otras personas
que hayan pensado en cuál es el futuro de las dictaduras que están apoyadas pues, por las potencias internacionales justamente por el petróleo, a dónde irán, si eso es una esperanza para que los pueblos pues se emancipen o no, un poco de debate. Muy bien, muchas gracias, Bianca. Bueno, ahora no tenemos ninguna palabra más. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Si no, bueno, podemos volver a hacer un poco, dar paso a alguien. A ver, Paco, muy bien. Pues venga, Paco. Y después David o Patti, no sé quién de los dos. Adelante, Paco. El micrófono. Vale, ahora sí. Sí, bueno, un poco era para venir un poco hablando de todo lo que se ha hablado acá antes, dijéramos del control de lo que es el petróleo y de todo esto. También dijéramos que un poco quizás se ha un poco pasado por encima el tema de presencia como presencia militar, presencia, dijéramos, de bases militares, de control del territorio, de control de rutas comerciales, que también es un tema en que se están moviendo mucho las potencias, y aquí dijéramos también se puede haber un tema entre las potencias tradicionales, lo que serían de toda la vida, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, como también entrando allá, Rusia por su parte, como dijéramos potencias emergentes, lo que sería Turquía, más que nada porque bueno, un poco cuando se habla del contexto histórico de Oriente Medio en la época de la Primera Guerra Mundial, pues toda esa zona eran excolonias turcas. Dijéramos, Turquía nunca se ha quitado de allá. Entonces, un poco, dijéramos, también aparte del puro cuestión del petróleo, ¿qué grado tiene, dijéramos, la influencia militar y el juego de poderes, de bases militares, de ejércitos sobre el terreno, de influencia militar sobre los regímenes que se mueven allá en lo que está pasando en estos momentos, más allá, dijéramos, a nivel más de gobiernos corruptos luchando entre ellos, más que, bueno, dijéramos, de contrapoder del pueblo o contra estos gobiernos. Un poco cómo encaja todo esto en la situación que se ha hablado, más que nada. No sé si me he explicado. Muy bien, pues si ya estás, David. Muchas cosas. Intentaré tocar brevemente 3 puntos que creo que son confusiones típicas en la izquierda sobre Oriente Medio y un poco el mundo en general. Primero, sobre el imperialismo, como decía Nikos, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos salió como una potencia muy fuerte en casi todo el mundo, pero ha perdido mucha fuerza y ahora es evidente que estamos en un mundo multipolar con peleas interimperialistas que siempre había, Estados Unidos y Rusia, y ahora también China, también los diferentes países europeos, en Oriente Medio, Irán, Arabia Saudita y otros, o Turquía como subimperialismos, todos en conflicto. Entonces la visión de la izquierda que dice que imperialismo es Estados Unidos y los demás son antiimperialistas, creo que es totalmente falso. Si miras Siria, por ejemplo, Rusia actúa como país imperialista en Siria, ayudando a Assad a masacrar a su población. Es solo un ejemplo, pero hay otros. Entonces, el imperialismo es un sistema, no es solo Estados Unidos, es todo un sistema de países que se pelean por los recursos del mundo y para controlar sectores del mundo, y tenemos que ponernos al sistema, no solo a Estados Unidos apoyando a Rusia o China. Segundo, sobre el Islam político, gran parte de la izquierda ve el Islam político como un bloque de maldad monolítico, y realmente el Islam político no es más monolítico que el cristianismo político. Tienes Merkel, tienes Martin Luther King, tienes Trump, tienes el Movimiento Sin Tierra en Brasil, todos inspirados en el cristianismo. Y a nadie se le ocurre decir, todo es lo mismo, pero con Islam sí. Entonces, cuando la izquierda mira al Oriente Medio,
más de ver cómo diferentes movimientos surgen de las luchas y situaciones concretas, a menudo del fracaso de la izquierda tradicional, que crea un vacío donde hay un espacio para que un movimiento islamista pueda crecer, y a veces será un movimiento más o menos de base, más o menos popular, y a veces será un movimiento muy horrible como puede ser ISIS. Pero nunca se intenta entender qué ha pasado, simplemente es la maldad, o a veces es Estados Unidos lo ha creado. Y el Islam político no se puede entender como simplemente una creación de Estados Unidos, que mete mano, igual que Rusia mete mano y Arabia Saudita mete mano, pero hay que entender realmente qué pasa en estos sitios. Y finalmente lo del sectarismo, que también se ve a menudo que Oriente Medio todos son sectas y se pelean entre sí. Por ejemplo, en Líbano, el sistema de sectas, donde el presidente tiene que ser maronita, el primer ministro tiene que ser chiita, etcétera, etcétera. Esto lo impusieron el imperialismo francés. En Irak, Estados Unidos impuso un sistema idéntico. Entonces, no es el sectarismo natural de la gente de abajo. Un compañero nuestro que murió trágicamente joven en Líbano escribió súper bien sobre el sectarismo en Oriente Medio. Hay que verlo como producto del imperialismo, no la causa de los desastres de Oriente Medio, donde el imperialismo entra para solucionar los problemas. Y podemos ver ejemplos de cómo esto se puede superar en Egipto, que la revolución de 2011 no surgió de la nada, que hay toda una serie de luchas que empiezan sí, en 2000, solidaridad con Palestina, luchas por la democracia en 2004, luchas obreras en 2006, casi una huelga general y revuelta en 2008, y todo esto produce la revuelta en 2011, y aquí a cabo, gente hermana nuestra, digamos, que comparte nuestras ideas, todo este tiempo estaban luchando desde abajo, en lugares de trabajo, en los barrios, en las facultades, colaborando entre la izquierda revolucionaria, gente nazarista, gente islamista, sobre todo jóvenes de hermanos musulmanes, creando e impulsando estos movimientos. Mientras tanto, otros sectores de la izquierda no querían hacer nada de trabajo de base, no querían colaborar con islamistas y se quedaron pues, fuera de todo esto. Acabo. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera decir algo más. De momento no hay nadie que haya pedido turno. Si queréis, tenéis algo más que decir, si no... No tiene que ser todo un discurso, puede ser una pregunta. Pues eso. Si no, podemos empezar eso. A ver, Juan Antonio. Pues venga, dale. Bueno, yo nomás que, bueno, ya se ha dicho todo lo que se tiene que decir. Yo nomás que voy a decir lo que digo siempre sobre el mayo del mundo árabe. Que desde la Unión Europea y el capitalismo de Europa y Estados Unidos se nos vende a los que viven en la zona esa como machistas, retrógrados y todo eso. Y cuando empezó la primavera árabe, nos encontramos con la Plaza Tahrir, donde la mujer tenía libertad total. Los cristianos protegían a los musulmanes cuando estos rezaban. Después vino la revolución de Túnez. O sea, que es muy importante que la zona esta se mueva para demostrar que la clase trabajadora es revolucionaria y libre, viva donde viva. Ya está. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien por ahí? ¿Se oye algo? No sé, me da la sensación de que se escucha algo, pero no sé quién. ¿Vosotros escucháis algo? ¿No? Bueno, pues nada, si no hay más preguntas, podemos empezar un poco, pues eso, a responder, ¿no? Y hacer... No sé si queréis que os lea la pregunta que hacía León o ya la habéis leído vosotros. Bueno, si queréis os la leo. León para Amine
preguntaba cuál es la naturaleza de la clase social que impulsó la revolución independentista. ¿Burguesía industrial o agrícola, por ejemplo? ¿O fue una simple toma del poder de Estado? Y para Nikos, dice que si podemos considerar que los cambios políticos en Medio Oriente son en realidad movimientos auspiciados por el imperialismo para fomentar la explosividad de la zona. Bueno, a partir de ahí, si quieres empezar tú, Amin, a responder un poco lo que han ido preguntando y demás, y luego le daríamos paso a Nikos. Bueno, me voy a intentar decir algo. Creo que no tengo las contestas a estas preguntas, pero voy a decir un poco lo que pienso de esto. Entonces, sí, era una revolución. ¿De qué clase al final ha hecho esta revolución? Creo que la realidad de Argelia en 1954 es la siguiente. Es un país donde había algunos, ocupantes de origen europeos que tienen terratenientes que tienen la mayoría de la tierra en Argelia. La mayoría, nosotros, los autóctonos, vivimos a la periferia trabajando para esta gente o en pequeños pueblos, en las montañas. Había pequeñas ciudades también, pero no había una clase trabajadora tan amplia para que pueda ejercer un poco un poder político muy, muy grande. Eso eran los inicios. Pero los primeros que han iniciado la idea de independencia de Argelia, el movimiento de independencia anticolonial, eran los argelinos que vivían en Francia. Había muchos, porque después de la Segunda Guerra Mundial, había muchos argelinos que fueron a trabajar en Francia, y muchos de ellos eran de Cabilia. Entonces, allí se involucraron los sindicatos y movimientos políticos de izquierdas y se formaron a la lucha política de izquierdas, y ahí también se construyó la primera organización anticolonial en Francia. Entonces, la gente que impulsó este movimiento, que sí era la clase trabajadora de Argelia. Luego, como la realidad, como he dicho antes, de Argelia en esta época, no había una clase trabajadora suficientemente grande para poder. Entonces, se ha hecho con los pequeños trabajadores de los campos de los que eran involucrados en esta revolución, en guerra. Pero luego es verdad que el partido se ha abierto más también a la burguesía. Entonces, era un poco lo que ha conducido luego al sistema político que describimos antes, que era el capitalismo de Estado. Entonces, si consideremos la revolución como la liberación de la clase trabajadora para sí misma, eso no era así, porque no podemos luego explicar cómo un partido como esto ha logrado al poder conseguir controlar un país. Eso bajo de mi punto de vista. Luego una pregunta también sobre la situación actual, es que después de febrero de 2019, entonces las protestaciones en la calle, la podemos llamar revolución también si queremos. Entonces la gente se ha opuesto a la candidatura de Abdelaziz Bouteflika, pero luego se ha radicalizado más para pedir un cambio, poner un cambio más global del sistema. Luego la institución militar entró en juego para posicionarse un poco como un árbitro entre el poder político y las reivindicaciones populares. Pero aún así han intentado de poner la revolución, la revuelta, ha rechazado la idea de ir a elecciones 2 veces. Entonces, por eso que las elecciones no se han hecho 2 veces hasta el fin del año, del año pasado. Aún así, la institución militar sigue jugando un papel mayor en Argelia, con la pequeña burguesía y el aparato burocrático. Ahora en Argelia lo podemos ver también las presiones del imperialismo por la primera vez en la historia del país, que tiene como doctrina de no engerarse de manera militar en los países vecinos,
por la primera vez esto va a cambiar. Están preparando una constitución bajo ¿cómo decir? La presión de los países como Francia y todo, están ahora imponiendo a Argelia que se implique en los conflictos en la región. Eso están preparando para cambiarlo, incluirlo en la próxima constitución. Es decir, que ahora, a partir de ahora, el ejército argelino va a implicarse en el Mali, en las guerras imperialistas en África, que es un cambio mayor en la política de exterior de Argelia. Había también, lo hemos visto también durante esta revolución, se metieron a la cárcel muchas figuras de la burguesía, pero los más grandes que encarnan también de verdad los intereses del capitalismo mundial, como Arbarat, que es la primera fortuna en Argelia, uno de los 10 más potentes en África, entra en la cárcel durante 2 meses, pero después ha salido, bajo las presiones del gobierno franceses, del Fondo Monetario Internacional, con quien tiene conexiones e intereses muy, muy intensos. Por todo. Perdón, si quieres ir ahora respondiendo tú y luego si no hay ninguna pregunta más o alguna duda que haya quedado, ya daríamos paso a las conclusiones y acabaríamos la charla de hoy. ¿Puedo yo? Sí, dale. Sí, aunque, vale, conclusiones, ¿son esas si no hay más preguntas? No, si quieres, ahora responde a las preguntas y demás y luego ya... Lo combino. Quiero contestar a la pregunta de León, que la considero muy importante. Perdón, Nikos, perdón, mejor que vayas contestando y después en todo caso daremos alguna pregunta más y luego concluimos. Sí. Me utilizo la pregunta porque la considero muy importante. La repito para todos. Dice León, ¿podemos considerar que los cambios políticos son en realidad movimientos auspiciados por el imperialismo para fomentar la explosividad de la zona en el Medio Oriente? Y mi respuesta es no. Y es muy importante entender por qué no. Es justo lo contrario. Y si perdemos esta parte de la cuestión, lo perdemos todo. Después no podemos entender qué está pasando. No. Primero porque el imperialismo, así como entidad general, simplificando ahora, no quiere fomentar la explosividad. Quiere fomentar la estabilidad de esta zona. Es una zona que siempre la quería muy estable. Control después de la Segunda Guerra Mundial significaba estabilización. ¿Qué significaba? Hay unos diálogos increíbles, los he descubierto recientemente porque me sorprendieron a mí mismo, con Simón Peres, uno de los políticos de Israel del siglo XX al final, mientras durante la revuelta en Argelia, que estaba en contacto con los franceses y las primeras armas nucleares que llegaron a Israel eran de Francia. Y aquellos diálogos eran... hay una frase de Simón Peres, es como inventada, de verdad. Dice que cada miembro del Frente Nacional de Liberación de Argelia muerto en Argelia es un punto más de seguridad para Israel. Israel y la intervención del imperialismo occidental en el área después de la Segunda Guerra Mundial significaba que estamos aquí para parar cualquier tipo de revolución, cualquier tipo de dudar en nuestro control de petróleo y de los recursos de esta zona. No querían explosividad en la zona, querían estabilización. Y lo que está pasando en los últimos 20 años por lo menos es que no pueden controlar nada. Y ahora vuelvo al argumento, utilizo el argumento de Jesús para hacerlo más claro, para decir los argumentos de la guerra, porque es importante el punto de la guerra. 2003 empezó el mayor movimiento contra la guerra en todo el mundo, contra la guerra en Irak. Vamos a volver un poco a los argumentos de aquella época. ¿Qué decían los imperialistas? ¿Qué decían? No digo que es la verdad o no. ¿Qué decían? Decían que, mirad, aquí tenemos un régimen reliquia del pasado, el régimen de Saddam Hussein. Esto es una guerra excepcional.
vamos a terminar con este régimen y todo va a seguir a la normalidad de la globalización. Recordad que estamos en la época de la superglobalización, no estamos en la época de las guerras de Trump con China y toda esta cosa. Y vamos a terminar con Saddam Hussein y todo va, esto decían que el régimen de Saddam Hussein es contra la normalidad. Terminamos con esto y ya está, no va a haber ninguna guerra en el mundo al futuro. ¿Qué decía el movimiento contra la guerra en aquella época? Que no, esto es el primer paso para más masacres. ¿Qué ha pasado desde 2003? 1 millón de muertos y muertas en Irak. Ha pasado en 2003 y la ocupación. Ha pasado una guerra en Líbano, la invasión de Israel. Ha pasado la división de la entidad palestina entre Gaza y Cisjordania. Más de 3 nuevas guerras contra la franja de Gaza. Y una guerra civil increíble con muchos muertos en Siria y una guerra civil en Libia. Entonces, y muchas más cosas. ¿Quién tenía razón? Volvemos a ¿quién tenía razón? ¿Que el movimiento contra la guerra o los imperialistas? Es obvio que tenía razón, que lo que venía del futuro era el movimiento contra la guerra, que decía que, mira, la guerra contra Irak no es el último episodio de algo que viene del pasado, es el primer episodio de algo que viene para el futuro. Y lo que viene del futuro es desestabilización de la zona. Y los imperialistas cada vez intentan intervenir para pacificar de su manera. Pacificar como paz existe en un cementerio, este tipo de pacificar. Pero no para fomentar la explosividad. Y lo contrario, lo que fomenta esta desestabilización, hay otros factores que la fomentan y tenemos que tener cuentas para verla. Primero es que ellos no se sienten seguros. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Utilizo un ejemplo de la semana pasada. Mirad qué pasa con Trump en la apariencia que tuvo ahí con, no sé si lo visteis, con la Biblia que salió y llamó a la policía y el ejército para dejarle espacio, echarle los manifestantes, y salió con Esper, el nuevo ministro de defensa, vale, poned tantas comillas como queráis en defensa de Estados Unidos. Esper, el ministro, Esper, me acuerdo muy bien porque seguía los acontecimientos, cuando lo puso ministro de defensa hace unos meses, porque Trump echó el anterior. Todos los medios de comunicación, todos, los más serios, decían que ahora con Esper es como el perrito de Trump. Lo va a controlar todo. No, es tan amigo de Trump que lo va a controlar todo. Y ahora Esper mismo sale y dice que no acepto el uso de la ley para usar el ejército y la Guardia Nacional contra las manifestaciones. Y todos los ministros de defensa anteriores de Trump han salido contra Trump en esto. Hablamos de una división en el núcleo de la clase dirigente de Estados Unidos. Y esto tiene repercusiones en el Medio Oriente. Porque esta gente, estos generales y todo este tipo de asesinos, ellos tienen una carga de muertos. Ellos han hecho todo esto en Medio Oriente y Trump está dependiente de todos ellos. Así han perdido el control ellos mismos. Segundo, hay nuevas fuerzas en el área. Y no estoy hablando solo de China, que hablaba Paco antes, y es interesante, y Turquía. Hablamos de las mismas fuerzas de la región. Una noticia yo comparto solo. Durante el confinamiento, durante la pandemia, una noticia internacional de economía es que Arabia Saudí, el mayor fondo financiero, ¿cómo se llama esto?, de Arabia Saudí, ha comprado Boeing, Citibank, Disney. Ya no estamos hablando de una Arabia Saudí de los años 20, cuando los saudíes vendían perlas, ni de los años 50, cuando los saudíes tenían solo el control de petróleo y iban ahí los colonialistas y les vendían relojes y collares a los saudíes. Hablamos de una fuerza capitalista mundial que tiene ahora acciones en el centro del capitalismo mundial. Estas fuerzas no se quedan ahí tranquilas, quieren más. Quieren jugar con todos los actores y quieren jugar con China, quieren jugar con Turquía, quieren jugar con la Unión Europea, quieren jugar con todo esto. Y esto desestabiliza, no está nada tranquilo. Cada día es nuevo, cada día están buscando qué va a pasar. Y tercera fuerza es la resistencia.
tanto con las ocupaciones y las masas que han salido en el escenario. Y todo esto lo desestabiliza. Esto crea la explosividad. La explosividad es una cosa, lo voy a decir claramente, es una cosa positiva. No es no es asociado por el imperialismo. Es lo contrario. Es lo que crea situación, oportunidades para que las revoluciones esta vez tengan unos resultados mucho más amplios y profundos de lo anterior. De acuerdo. Pues David me ha pedido la palabra. No sé si alguien más quiere decir algo y ya empezaremos a dar paso a las conclusiones. Adelante, David. Bueno, que sí que hay 1000 temas que aún no hemos tocado, pero sería interesante. Lo que ha comentado Nico sobre el 2003 y la guerra me ha recordado muchos debates que tuvimos entonces. Yo era activista contra guerra desde el 2001 hasta el 2010, cuando empezamos Unidad contra Fascismo y Nazismo. Y los debates políticos dentro de la izquierda son importantes y tienen efectos en la realidad. Y aquí, pues, como siempre, quiero comentar lo que hemos dicho nosotros como Corriente Internacional y lo que ha dicho el resto de la izquierda. Y para nosotros ver, por un lado, la importancia del imperialismo y Oriente Medio, y también verlo como una cuestión de clase, no solo una cuestión de los grandes bloques como dos dinosaurios luchando y los demás solo observando, sino la importancia de la gente trabajadora. Mirando el 2003, 2001, 2002, 2003, me acuerdo los debates fuertes en la izquierda sobre cómo respondemos ante esto. Porque había sectores de la izquierda, la gente que sabe que es el mundo, Le Monde Diplomatique en Francia, gente como ATTAC en Francia, o sea, los movimientos importantes del Foro Social Mundial, esta gente dice, no, que lo importante es la deuda, la globalización, la economía, el FMI, Banco Mundial, que sí que es importante, pero ellos dicen, esto es lo único importante y lo de movilizarse contra la guerra es una distracción, esto no es importante. Y lo de la money enorme del 15 de febrero de 2003, con quizás 30 millones de personas en todo el mundo, 1,5 millones de personas aquí en Barcelona. Esta money no surgió automáticamente, surgió de un debate político donde nuestra gente, nuestro grupo, nuestra corriente, defendía que se tenía que hacer esta money contra la guerra en Irak. Y otra gente que dice, no, esto es una distracción, hablemos del precio de pan. Y el precio de pan es importante, pero fue importante que ganásemos este debate, porque en 2003, en 15 de febrero de 2003, con 30 millones de personas en la calle contra la guerra en Irak, era un señal no solo contra la guerra y contra el imperialismo, sino también diciendo que hay 30 millones de personas alrededor del mundo que se solidarizan con la gente mayoritariamente musulmana de Irak. Y no es casualidad que la gente que no quería hablar tanto de la guerra en Irak es la gente que hoy en día no quiere hacer lucha unitaria contra el fascismo, porque no ven claro el tema de oponerse a la islamofobia. Otro sector de la izquierda que se declaró firmemente contra la guerra, pero más bien a favor de Saddam, a favor de Assad, a favor de Gaddafi, a favor de Putin, según un momento, no me acuerdo si era Putin en 2003, la izquierda estalinista, sí que estaban en contra de la guerra, pero a favor del otro lado. Y esto tampoco sirve. Primero porque Saddam y Assad y Gaddafi han masacrado y torturado y encarcelado a su propia población. Y segundo porque todos estos dirigentes, según el momento, también pactan con Estados Unidos. O sea que de los presos de Guantánamo, se enviaban presos de Guantánamo a Siria. Creo que también, igual, Nico sabrás, también creo que se enviaban a Gaddafi. Gaddafi financió la campaña electoral de Sarkozy. O sea que hay tanta mierda aquí. Entonces, la idea de antiimperialismo como apoyar a algún dictador, no. O sea que nuestra política, de nuestra corriente, y tristemente, ojalá toda la izquierda compartiera, pero no. La idea del socialismo de abajo, la idea de antiimperialismo no como apoyar al otro dictador, sino antiimperialismo como apoyar a los pueblos y sobre todo a la gente trabajadora de diferentes países. Esto es algo que defendemos nosotros y tiene efectos en el mundo real. El movimiento antiguerra en 2003 fue más fuerte, donde nuestro grupo era más fuerte. Y donde no teníamos a nadie, estos grupos a menudo no existían. Lo mismo pasa hoy con el movimiento antiguerra, antifascista unitario. O sea, donde hay movimiento fuerte contra el fascismo es donde había movimiento fuerte contra la guerra en 2003.
y donde la izquierda no apostaba por esta visión de solidaridad desde abajo, de construcción de movimientos amplios, de solidaridad con la gente musulmana, donde no lo hacían en el 2003, no lo hacen hoy. Entonces tenemos que fortalecer esta izquierda que sí que defiende la lucha de abajo, sí que defiende la lucha contra la homofobia y todo esto, que es lo que hacemos nosotros. Ojalá más gente lo hiciera, por el momento somos nosotros. Corto. Muy bien. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más así de última hora, pasaríamos ya a hacer las conclusiones. ¿Alguien en la sala quiere decir algo? Hola, en la sala. Sí, en la sala. Seguro que hay varias preguntas por ahí. O bailarse un algo, que también estaría bien. Bueno, pues nada, Amine, si quieres empezar tus 5 minutos de conclusión, pues cuando usted quiera. Yo creo que no voy a tomar 5 minutos, pero porque pensaba haber dicho lo que tenía que decir, sino que eso. Creo que si queremos, lo que ha dicho Nico antes, si queremos entender lo que está pasando en Argelia, tenemos que ponerlo en contexto más global, porque Argelia no es un caso aislado de lo que está pasando en el mundo. Creo que son los mismos intereses que al final que mueven, son las mismas reglas, los mismos procesos que hacen que el movimiento se pone en marcha en Chile o en Argelia, con especificaciones también de cada sociedad, pero más o menos en el mismo. La situación ahora en Argelia, como he dicho antes, es que hay una crisis económica con el bajo de los precios del petróleo que se agrava más. El gobierno de Argelia, entonces, para quedarse allí, estaba obligado a tomar más medidas neoliberales. Una de ellas, lo que he dicho antes, es la primera vez que vemos que el ejército de Argelia va a implicarse en guerras imperialistas en África y donde está ahí, que creo que es algo muy, muy grave, que nunca hemos visto eso antes. Pero las clases trabajadoras, la calle no ha dicho todavía su última palabra. Entonces, la gente se está movilizando ahora por las redes sociales, están ya haciendo llamadas a volver a la protesta. Creo que con esto, la experiencia que hemos tenido en el pasado, hemos visto al final por qué el movimiento estaba dividido entre gente que dicen que ya hemos quitado Bouteflika del poder, ya ahora todo es bien, los que han robado el dinero ya están en la cárcel, entonces hasta luego cada uno que vuelva a sus cosas. Entonces al final hemos visto que la gente que estaba en la cárcel han salido después de 3 meses. Ahora la gente que están en la cárcel son los activistas políticos. Hemos visto que al final el presidente que se compromete a recobrar o traer el dinero robado, al final las últimas medidas políticas que ha tomado es subir el precio de la gasolina. Entonces al final el dinero lo va a quitarlo de los bolsillos otra vez de los pobres. Hemos visto las limitaciones también políticas del discurso nacionalista que dice que vamos a cortar con Francia esto. La última vez el portavoz del gobierno ha dicho que había grupos de intereses que quieren destruir las buenas relaciones que tenemos con Francia. Entonces al final todo el discurso que se construye para justificar ir a elecciones que han regenerado el gobierno, el poder político, han caído todos en 4 o 5 meses. Entonces ahora no sabemos qué argumentos pueden utilizar para eso. Entonces la única cosa ahora que creo que no permite a la gente de salir es la situación sanitaria, pero ya hay llamadas en Facebook en las diferentes redes también para regresar y volver a la protesta, y creo que si sigue la crisis económica, creo que va a seguir. Eso también va a hacer que más sectores de la clase trabajadora van a implicarse en la lucha, pero seguimos sin tener un partido revolucionario para poder guiar todo eso. Corto. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora tú, Nikos, tu conclusión. Sí. Adelante. Vale.
Aprovecho para decir, completar lo que decía antes y concluir. Hay una frase famosa de esta película de Luchino Visconti de El gato pardo, que dice, cuando el régimen antiguo intenta ahí adaptarse a todos los cambios, dice, mira, ha cambiado todo, dice el otro. Dice, sí, ha cambiado todo, algunas veces tiene que cambiarse todo para que todo se quede igual. Y entiendo la tentación de decir que esto está pasando, pero tenemos que fijarnos que no está pasando esto. O sea, tenemos que ver la parte que los regímenes y el imperialismo cambie exactamente para que no se cambie nada, pero ver que no son capaces de hacerlo en este momento. Digo solo un ejemplo, empezando de lo que acaba de decir Amin, del petróleo, y conectando con la pregunta que hizo antes la compañera sobre el cambio climático y el petróleo. A nivel histórico, si lo vemos, en los años 70, todos los regímenes árabes que habían salido después de la Segunda Guerra Mundial entraron en un tipo de crisis, por muchas razones, el cambio global y todo esto. Pero los regímenes que tenían petróleo, porque no todos dependen de petróleo tanto, tardaron más a entrar en esta crisis. O sea, sí, podemos ver que Sudán, Libia, Argelia e Irak tardaron más, por ejemplo, que Siria, Líbano y Egipto, que no están tan dependientes del petróleo. Estos regímenes tuvieron que hacer el cambio hacia la globalización al principio de los años 70, mientras que los demás con petróleo tenían que esperar a los años 80 para entrar en un tipo de crisis. Y ahora mismo se combina todo, exactamente por la caída del petróleo y todas las presiones. Y mirad cómo, incluso en 2011, si os fijáis, los países que no entraron en primavera árabe tan fuerte, entraron en 2019. Sudán, Argelia. Exactamente, y digamos la razón estructural, aunque no quiero decir que todo se explica estructuralmente, la razón estructural es el petróleo hasta cierto punto, que podían tener ahí recursos para por ejemplo, el régimen argelino y el régimen sudaní utilizaron parte de los recursos para pacificar y parar los primeros pasos de revuelta que pasaron en 2011. Pero ahora mismo no tienen nadie los recursos. Se han acabado todos. Lo que explica a mí, no tienen. Y el culmen de todo esto, el punto más grave, es Arabia Saudí, que antes contaba cómo han comprado Disney, Citibank y Boeing, pero el mismo régimen saudí ahora mismo está bajo tanta presión económica que por primera vez quita las ayudas sociales a los ciudadanos saudíes y pone, ¿cómo se llama? Impuesto IVA. Impone IVA, que en Arabia Saudí no había IVA, que estas cosas formaban parte de la paz social de Arabia Saudí, que en Arabia Saudí no pagas IVA, si eres ciudadano saudí y no migrante que trabajas ahí, como mucha gente, tienes ayuda social cada mes, y esto o sea, todo está bajo la presión estructural de la crisis global y nada se queda tranquilo. Esto es una parte de la realidad. Y tenemos que tenerlo en cuenta, cómo se combina. Líbano, otra vez el ejemplo de todo cambia para que se quede igual. Cayó el gobierno en otoño y el nuevo gobierno que salió dijo, vale, vamos a tener en cuenta lo que quieren los manifestantes, vamos a cambiarlo todo. ¿Qué vamos a cambiar? Vamos a liberalizar la economía. Como si los manifestantes pidieran eso, pero vale. Y ahora, ¿qué son los primeros pasos de liberalizar la economía? Los tenía apuntados aquí. Subir el IVA de 11 a 20%. Subir los impuestos a carburantes. Echar mitad de los trabajadores del sector público. Y este gobierno ahora está bajo presión de dimitir otra vez, el segundo gobierno. O sea, no tienen los recursos. Lo que dicen ellos que son recursos para que se quede todo igual, al final vuelve contra ellos. Así que se están combinando muchas cosas. Último punto, no sé si es demasiado lo que quiero decir, pero soy muy sensible a este argumento porque me afecta como que vengo de Grecia y es un argumento que en Grecia afecta mucho el debate, quizás es demasiado. Lo mencionó Paco antes, sobre Turquía.
que estoy de acuerdo con la argumentación que hizo, solo quiero poner un poco el contraargumento. Porque voy a decir la versión extrema de este argumento. Que dice, no digo que lo dijo Paco, es la versión extrema. La versión extrema dice que, mirad, ahora mismo lo que hace explosiva la situación en Medio Oriente son las fuerzas reformistas, como la llaman. O sea, fuerzas que no estaban en el Medio Oriente y ahora quieren entrar. O sea, ¿quién es el problema en Medio Oriente? China, que crea ahí desestabilización, y Turquía, que quiere ahí coger parte del pastel. Todo, como si fuera todo bien, y entran ellas, estas fuerzas ahora, y lo van a destrozar todo. Que aparte de que no es justo todo esto, no explica la realidad, porque estamos en un momento de tanta crisis en Oriente Medio que todas las fuerzas, todas, incluso las más tradicionales, se convierten en fuerzas reformistas, quiero decir, fuerzas que quieren cambiar la situación. Extremo ejemplo es Israel. Israel, que se supone que es la fuerza, el perro guardián de la región, que todo se quede igual. Este mismo Israel, ¿en qué se ha convertido en los últimos años? En fuerza de desestabilización. En una fuerza que no tiene gobierno, llevaba 2 años sin gobierno, y ahora hace un gobierno y dice que vamos a quitar todo el oriente, todo el valle del río Jordán. Y no solo esto, dice, junto con Trump y su yerno, no me acuerdo cómo se llama, el yerno que es el que ha cogido el papel de representante en el Medio Oriente de Trump, el marido de su hija, que dicen que todos los acuerdos que Estados Unidos ha tenido los últimos, por lo menos de los años 90 hasta ahora, los tiran a la basura. Dicen que todo esto no ha funcionado, así que lo tiramos a la basura. Esto parece muy agresivo, y es muy agresivo. Y por eso reconocieron el traslado de la embajada de Israel a Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén. Reconocieron el control de los montes de Golán, que los había robado de Siria a Israel. Todos reconocen el derecho de Israel a crear nuevas colonias en Cisjordania. Todo. Libre. Todo. Es como decir, pero por su parte, pensad qué significa todo esto. Aparte de agresividad, significa que todos los esfuerzos que ha hecho la diplomacia estadounidense y occidental los últimos 20 años para crear un tipo de pacificación y crear la entidad de esta Palestina y decir que, vale, nosotros aquí estamos una fuerza de paz, lo tiran a la basura. Lo tiran a la basura. Miles de millones de dólares que han tirado. Diplomacia, viajes, todo esto, dicen a la basura. Que haga lo que quiera Israel. ¿Por qué? ¿Quién puede decir qué va a pasar? Guerra. Controlado. Empezad. 1 de julio lo han anunciado. 1 de julio entramos, dicen ellos. Así que esto todo es muy agresivo, muy peligroso, pero no es control. No es control, es descontrol. Y con esto cierro. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas. Recordaros un poco la semana que viene, que volveremos a tener otro taller a las 7:15. Se hablará de Malcolm X a Black Lives Matter, el movimiento negro en Estados Unidos, con Yuri Prasad, que es el autor de la guía anticapitalista a Martin Luther King. مهما طالت الأيام الجراح والآلام حتعدي مع الأيام شعبي باقي مهما تلاقي من خونة ومن ظلام دايما يفدي